Mi nombre es César Augusto Carballo, jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Acudo a esta vía en medio de la cuarentena por el COVID-19 como una manera de poder ofrecer a mi curso una introducción, un panorama a lo que va a ser el derecho colectivo del trabajo, que es la materia que tendré el honor de dictar. Eh, Brevísimamente, quiero significar la importancia de este tema. La libertad sindical es el concepto que permite vertebrar todos los contenidos del derecho colectivo del trabajo. A partir de esta idea, entonces se entiende o se aborda lo referente a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las organizaciones sindicales, las funciones que éstas ejercen, básicamente negociación colectiva, gestión del conflicto, huelga, diálogo social, participación en la gestión de la empresa. De tal manera que esto es una materia básica, que es la que voy a iniciar el día de hoy, eh, porque, como decía, va a transversalizar todos los contenidos del derecho colectivo del trabajo y a partir de él se ensamblan los demás componentes. Mm, El primer punto entonces que quisiera comentar es la idea de el principio de libertad sindical o la libertad sindical como un principio fundamental del derecho del trabajo. Noción, por cierto, que aparece expresada en el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919. Eh, es bien sabido que el derecho del trabajo se configura a partir de la idea o el imperativo de protección del trabajador. Esto es, supone un quiebre, una ruptura, una fractura con el derecho de los contratos, eh, con las ideas del derecho civil, del derecho común, conforme al cual originariamente patrono y trabajador se encontrarían en condiciones de igualdad y por tanto corresponde a la autonomía, al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, fijar, establecer los términos de esa interdependencia. Esa igualdad formal trajo como consecuencia que el empleador podía, y efectivamente lo hizo, fijar unilateralmente las condiciones de trabajo, lo cual mermó la salud y vida de los trabajadores, impulsó una conflictividad muy intensa y generalizada. Los trabajadores optaron por agruparse para intentar reequilibrar o equilibrar su poder mermado de negociación en el plano individual, intentar entonces que una acción colectiva pudiese colocar al empleador en condiciones de igualdad, lo cual era rechazado por el ordenamiento jurídico del momento, históricamente. Y esa conflictividad y esa reacción trajo consigo que los estados también rompiesen con los dogmas del derecho común, que acabo de señalar, igualdad formal, abstención estatal, autonomía de la voluntad como fuente de regulación, y comenzasen a dictar normas especiales de carácter protectorio o tuitivo de la integridad del trabajador. Esas normas protectorias, en la medida que crecieron en número, eh, fueron desarrollándose en torno a esa idea, esa necesidad de protección y dieron nacimiento a lo que hoy en día conocemos como derecho del trabajo. Ahora bien, en este contexto, si se admite que debe protegerse al trabajador, esa idea de protección del trabajador, de ruptura del dogma abstencionista del Estado, que está presente en todas las constituciones latinoamericanas, incluso en la constitución de Querétaro, en México, en 1917, que inaugura el primer Estado, primer modelo de Estado social de derecho. Esa idea de protección del trabajador para materializarse, es decir, más allá del objetivo, los mecanismos de materialización
de realización de esa idea de protección son dos o admiten una doble vía. Una primera tiene que ver con la función legislativa del Estado. Dictar normas de orden público, por ende irrelajables, destinadas a garantizar la integridad del trabajador y conjuntamente organizar una estructura que verifique su cumplimiento, lo que podríamos en términos generales llamar la administración del trabajo. Pero al lado de esa opción estatal, existe una opción autonómica o sindical. Es decir, que los propios trabajadores se organicen para la defensa y promoción de sus intereses. Ese es el principio de libertad sindical. De tal manera que debajo del principio protectorio o como materialización o vías de concreción del principio protectorio aparecen de un lado la injerencia o la intervención legislativa del Estado, normas de orden público y su cumplimiento a través de la administración del trabajo, y del otro la libertad sindical, el principio de libertad sindical, la garantía o el derecho de libre organización sin autorización previa de los trabajadores para la defensa y promoción de sus derechos e intereses grupales, colectivos o de clase. Solo para cerrar esta idea, obviamente las normas que deriven tanto de la acción estatal como de la acción sindical, a través de la negociación colectiva, por ejemplo, estarán sometidas al resto de sus principios fundamentales del derecho del trabajo. Es decir, esas normas van a ser interpretadas en favor de los intereses de los trabajadores en caso de alguna duda que puedan arrojar, o en caso de una antinomia o conflicto de normas, tendrán que aplicarse con base en la primacía de la realidad frente a las formalidades, son irrenunciables o irrelajables, etc. De tal manera que con esto cierro el primer punto, que es la idea de principio de libertad sindical. Es la necesidad, el imperativo de protección del trabajador a través de la organización, de su organización y del ejercicio de funciones destinadas a la promoción y satisfacción y desarrollo y garantía de sus derechos. ¿Cómo definir entonces esa libertad sindical? Bueno, puede variar obviamente de un ordenamiento jurídico a otro, pero en términos generales podría decirse que, o reiterarse, que la libertad sindical consiste en el derecho de los trabajadores y de los empleadores, en un sentido amplio, de organizarse en la forma que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Esa idea está plasmada tanto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en el artículo 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por Venezuela, e inserta en nuestro bloque de constitucionalidad por vía del artículo 23, toda vez que se reconoce como un tratado de derechos humanos ratificado por la República, por lo tanto se integra, forma parte del bloque de constitucionalidad. El convenio 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, establece en su artículo 2 que los trabajadores y empleadores, sin distinción alguna, sin autorización previa, tienen el derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. De manera que está consagrado de una manera muy amplia el derecho a organizarse en la forma que se estime conveniente. Constituir, llamo la atención sobre este concepto, dice constituir las organizaciones que se estimen convenientes. Anticipo y luego retomaré la idea.
no dice tendrán derecho a constituir sindicatos, dice constituir las organizaciones que tienen conveniente. Luego, en el artículo 10 del convenio 87, se presenta lo que creo cabría denominar una tautología virtuosa. Se definen a esas organizaciones. Esto es, los trabajadores tienen derecho y los empleadores a constituir las organizaciones que estimen conveniente. ¿Y qué significa organización en el ámbito de este convenio? La respuesta está en el artículo 10. El artículo 10 del convenio 87 señala el término organizaciones, significa toda organización de trabajadores o empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. Repito, se entiende por organizaciones, a los fines del convenio 87, toda organización de empleadores o de trabajadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de trabajadores o de empleadores. Fíjense que lo denomino tautología virtuosa porque el concepto que se pretende definir aparece en la propia definición. Organización es toda organización que tenga por objeto la defensa y promoción de intereses de patronos o trabajadores. ¿Por qué es virtuosa? ¿Por qué no es criticable? En este caso particular, la tautología, la petición de principio. Porque tiene una funcionalidad, se incurre en ella ex profeso. Cuando se denomina organización, toda organización que tiene por objeto la defensa de intereses de patrones y trabajadores, se está acentuando la importancia de los fines, del objeto, de las actividades y se está minusvalorando, despreciando la estructura. ¿Qué es una organización? Toda organización, no importa su denominación, su estructura, lo importante es su función. Lo importante es que sea mecanismo idóneo para la defensa de intereses de patronos y trabajadores. Con lo cual, el concepto se dilata más allá de lo que cada ordenamiento jurídico nacional pueda establecer y a fines del convenio 87, cualquier forma de organización, que, eso sí, suponga tenga por finalidad la defensa de derechos de patronos y trabajadores, estará amparado por este instrumento internacional. Esta idea es básica, volveremos a ella una y otra vez, pero quiero reiterar que la definición de libertad sindical desde un punto de vista de derecho positivo aparece en el caso venezolano, tanto en el artículo 95 de la Constitución, donde solo se refiere a los trabajadores, derecho de los trabajadores a formar sindicatos sin autorización previa para la defensa de sus intereses, y en el artículo 2 del convenio 87, que es más amplio en varios sentidos. De un lado, porque incluye como titulares a los propios empleadores, y del otro, en que no los circunscribe a una estructura organizativa específica. No alude al derecho a constituir sindicatos, sino a cualquier organización, y define las organizaciones en su artículo 10 como cualquiera que tenga por finalidad la defensa de intereses de patronos y trabajadores. Esta idea de libertad sindical es plasmada también en el plano legislativo en el artículo 353 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. De tal manera que ese ensamblaje, artículos 2 y 10 del convenio 87, artículo 95 de la Constitución y artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, nos permite entonces, en el caso venezolano, llegar a una definición de libertad sindical. Paso al tercer punto. De esa definición, así configurada a través de estos
3 artículos o 4 artículos que he mencionado, 2 y 10 del Convenio 87, 95 de la Constitución y 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, se desprende entonces, ahora en un plano conceptual, en un plano que pretende ofrecer alguna caracterización, se desprenden 3 componentes o contenidos esenciales de la libertad sindical. Esenciales, interdependientes e intangibles, es decir, que tienen que garantizarse, que ofrecerse para que podamos reconocer la libertad sindical, que uno de ellos sin el otro pierde sentido. De tal manera que la libertad sindical, desde la concepción que acabo de intentar exponer, es susceptible de descomponerse en 3 elementos esenciales. El primero es un elemento organizativo, el segundo un elemento funcional y el tercero es un elemento protectorio o inmunitario. Organizativo, funcional e inmunitario. Alude al derecho de organizarse en la forma que se estime conveniente sin autorización previa, elemento organizativo, para la defensa y promoción de los intereses y derechos de trabajadores o de empleadores. Ahí está el elemento funcional. Esa defensa de intereses de los trabajadores va a entrañar necesariamente la negociación colectiva, la gestión de conflictos y la huelga, la participación en la gestión empresarial, el diálogo social, etc. Y finalmente, el componente inmunitario, que tiene que ver con la garantía de que los titulares de la libertad sindical no van a ser objeto de retaliaciones por su ejercicio, por virtud de su ejercicio. Elemento que es particularmente importante en materia de libertad sindical, porque la misma se despliega frente a sujetos que tienen o gozan de instrumentos, capacidades, poderes, que bien podrían ser destinados o ejercidos con ánimo de abortar o de cercenar, restringir el ejercicio de la libertad sindical. Piénsese en un empleador que se abstiene de contratar o despide trabajadores o ralentiza sus ascensos como retaliación a su afiliación o actividad sindical. Piénsese en gobiernos que podrían negar la existencia o la inscripción de sindicatos o revocarla o perseguir a sus dirigentes simplemente porque consideran que no son afines a sus objetivos o que son de una ideología contrastante. De tal manera que la libertad sindical, para que pueda ser ejercida, reclama de mecanismos eficientes, idóneos de protección. Estos son entonces los 3 componentes básicos de la libertad sindical: elemento organizativo, funcional y intuitivo o inmunitario. Resumo entonces, en este panorama inicial, vamos a conversar sobre el principio de libertad sindical, principio fundamental del derecho del trabajo, toda vez que la protección del trabajador reclama, de un lado, la intervención del Estado a través de normas de orden público y su aplicación mediante la administración del trabajo, pero también supone o exige el reconocimiento de la libertad sindical, es decir, el derecho de los propios trabajadores a organizarse para defender y promover sus derechos e intereses. ¿Cómo concebir, segundo aspecto, la libertad sindical o conceptuarla? Bueno, en el caso venezolano, reclamaría un análisis conjunto de los artículos 2 y 10 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la República e inserto en el bloque de constitucionalidad por vía del artículo 23 de la Constitución. Se complementaría con el artículo 95
que es el núcleo esencial de la libertad sindical en el texto constitucional, y tendría ya luego un desarrollo a nivel legislativo, teniendo su epicentro, por llamarlo así, en el artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Ese análisis conjunto nos lleva a concebir la libertad sindical como el derecho de patronos y trabajadores a organizarse en la forma que estimen conveniente, sin autorización previa, para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Tercer y último punto. A partir de esa definición, podemos advertir, desde un punto de vista doctrinario, tres componentes esenciales, interconectados, intangibles de la libertad sindical. Un elemento organizativo, un elemento funcional, un elemento tuitivo o inmunitario. El primero refiere al derecho de los patronos y trabajadores a organizarse. El segundo, a organizarse para, ahí está el elemento funcional, para defender y promover sus intereses, lo cual alcanza entonces las múltiples actividades susceptibles de realizarse a través de sindicatos y otros sujetos colectivos, negociación de convenios colectivos, huelga, participación en la gestión, diálogo social, y finalmente el elemento inmunitario, que supone garantía de que los titulares de la libertad sindical no van a ser objeto de persecución, discriminaciones o retaliaciones de cualquier tipo por virtud de ejercer tal actividad. Nos corresponde entonces luego hacer un análisis de cada uno de estos componentes, aludiendo a las normas constitucionales, legales y convencionales que lo regulan con mayor precisión o relevancia.